No sé si quieres contar la plática que quieres sentado. Entonces, acá tienes. Bueno, pues muy buenos días. Me da un verdadero gusto que esté con nosotros Andreu Almazán Anaya. Él es un joven, como ya lo habrán podido notar, pero quizá no noten una cosa muy importante. Él nació el 16 de octubre del 94, lo cual significa que acaba de cumplir 14 años. Y para que tengan una idea de su desenvolvimiento, les he de comentar que sus primeros estudios los hizo en escuelas privadas. A los 9 años sus padres decidieron separarlo del sistema escolarizado porque al ver sus capacidades especiales de aprendizaje, prefirieron inscribirlo en el sistema de educación a distancia de homeschool de la Academia Alfa y Omega de Phoenix, Arizona, para que de manera autodidacta empezara a prepararse, inclusive en el estudio del inglés. Luego pudo presentar los exámenes relacionados con la secundaria, acreditados por instituciones de la SEP, por supuesto, para certificar los estudios correspondientes de secundaria y de preparatoria. Esto cabe destacar que en menos de un año presentó los exámenes que le permitieron acreditar los estudios de secundaria, obteniendo un promedio de 9.8 de calificación. Y después la preparatoria la cursó también en un sistema abierto y con un promedio también muy alto. Luego se inscribió en el Colegio de Bachilleres y a los 3 meses de haber empezado el estudio, presentó las 49 materias exigidas que lo hicieron acreedor al certificado correspondiente, con un promedio de 9.52. Esto se los menciono porque da una idea de la velocidad con la que Andreu estudia o aprende, y sobre todo también una cosa muy importante, la dedicación que tiene para el estudio y el apoyo que sin duda le dan sus padres. Ha escrito 4 novelas relacionadas con la ciencia ficción, en las que interviene como asunto medular la medicina. Otra nota de Andreu es que en la actualidad estudia el 3er semestre de medicina en la Universidad Panamericana, que obviamente es gracias a una beca que se le otorgó por su excelencia, y se ha creado un sistema tutorial de maestros para él solo. Hemos de agradecerle también al director de la Escuela de Medicina de la UP el que le haya permitido asistir justamente el día de hoy a esta plática, porque tenía cursos. Y además de estar ya adentrado en la licenciatura de medicina, lleva ya cubiertos 2 semestres de psicología. En fin, no solo se dedica al estudio, sino que también practica hockey sobre hielo, taekwondo, es cinta negra, lo cual hay que tenerte cuidado, porque eso sí, son palabras mayores. En fin, me da muchísimo gusto, Andreu, que estés con nosotros esta mañana para que compartas, pues con todos, esta experiencia de poder ir quemando etapas, sobre todo en cuestiones de aprendizaje, porque a lo mejor en el fondo se trata indudablemente de una capacidad innata, pero también de una dedicación que esa sí está al alcance de todos. Entonces seguramente te vamos a aprender, y te cedo la palabra y te recibo de verdad con muchísimo gusto. Es para este ciclo de los miércoles literarios un honor que esté con nosotros el más joven de todos los que se han presentado por aquí, y además para decirnos cosas tan interesantes o más interesantes que muchos autores viejos que ya hemos conocido. Entonces, bienvenido, Andreu. Gracias. Muchas gracias, maestro Oscar de la Borbolla, pero en el compromiso de mi tío
Ahora voy a tener que comprobar todo lo que usted dijo. Ni modo que me va a quedar mal. No. Pues, maestros y compañeros estudiantes, voy a hablarles de los mecanismos de aprendizaje. Esta es la actividad cerebral que se está llevando a cabo ahorita mientras estamos escuchando mientras estamos platicando. Aquí hay muchas sinapsis y conexiones eléctricas y bueno, las billones de neuronas que se están activando. Esas son las sinapsis, las que tenemos trillones en nuestro cerebro, de las tipo química, de las que les hablaré después. Y bueno, pues aquí está un cerebro con sus circunvoluciones y también con sus partes, que los lóbulos, sus hemisferios, de las que iremos viendo después. Parece fácil, pero el aprendizaje pone en acción mecanismos muy complicados. Neuronas, redes neuronales, sinapsis y convoluciones. Y todo esto para que aprendamos qué escribió Shakespeare, qué significa dendrita, aprender a hacer un poema de Neruda, despejar una ecuación o simplemente saber dónde queda la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Yo ya aprendí, lo archivé en mi cerebro y un día tendré que aplicarlo. Hay que empezar con definir qué es el aprendizaje. Según el diccionario, es adquirir conocimiento de algo, ya sea por medio de estudio o empíricamente. El sistema nervioso es un conjunto de nervios, ganglios y centros nerviosos que constituyen los órganos reguladores de la actividad humana. Y bueno, lo conforman las neuronas. Se divide en sistema nervioso central, que lo forma el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico, que es el nervios y ganglios. También el sistema nervioso tiene tres tipos de neuronas. Hay unas que son las receptoras, que traen información así de todo el cuerpo, puede ser de los ojos, como ahorita que estamos platicando, del oído, también del tacto, en fin, esas son las las receptoras que están por todo el cuerpo. Y hay unas que están en el cerebro, que son las de asociación, que son las que procesan información y dan una respuesta. En estas se encuentran las de memoria, también estas simplemente se encuentran en el cerebro. Y luego están las neuronas de respuesta, que son las que llevan la información desde el cerebro hacia todo el cuerpo, como podrían ser los músculos, en que pues para mover la mano o para hablar. Bueno, pues a veces nos dicen que no nos pongamos nerviosos, pero pues no se puede porque pues somos puro nervio de la cabeza a los pies. Como aquí pueden ver, pues tenemos nuestro periférico y nuestro centro histórico. Aquí estaría el cerebro, está aquí arriba, que sería nuestro centro histórico, y acá está los pies, que serían del centro, de la parte del sistema nervioso periférico. El centro histórico, que es el sistema nervioso central en nosotros, pues está así, rodeado por hueso, que es esto rojo de acá. Y también pues el periférico es el que no tiene hueso. El sistema nervioso central, como les decía, es parte del sistema nervioso que está en un armazón óseo, porque no se le puede considerar así de que tenga otra diferencia más que esta. Y bueno, y tiene una forma de árbol, lo constituye el cerebro y la médula espinal. Y bueno, pues aquí, como se ve aquí, tiene forma de árbol y también aunque claro que es un árbol muy especial, porque también aquí está el tallo, que sería la médula espinal, y acá estaría el cerebro aquí arriba. Y bueno, el sistema nervioso periférico es la parte del sistema nervioso que no tiene el armazón óseo, como los nervios y los ganglios, que son los que llegan desde la cabeza hasta los pies. Y como aquí está la espalda, que dentro del armazón óseo se llama médula espinal, y afuera son los nervios. Y como les decía, que pues como somos puro nervios de la cabeza a los pies,
Los nervios son unas prolongaciones de las neuronas, son la cola de la neurona que se le llama axón. Y pues son las neuronas, pueden ser microscópicas o hasta ser de más de 1 metro, que son las que van desde la cabeza hasta el pie. Es una simple neurona que el cuerpo está aquí en la espalda o en la cabeza y su cola va a llegar hasta el dedo gordo del pie. Aunque claro que no las podemos ver a simple vista. Todas estas neuronas están en el sistema nervioso, pero también hay que hablar del cerebro, que es como el centro histórico del sistema nervioso, que es uno de los órganos más importantes, y en ese lleva a cabo el aprendizaje, la memoria, la inteligencia y el raciocinio. Y tiene cerca de 10 billones de neuronas. Nada más aquí hay algo curioso, que en su superficie tiene cerca de 100 metros cuadrados si se desdobla. Como aquí pueden ver, el cerebro, pues como está plegado, es debido a que no cabe dentro del cráneo si se pudiera extender totalmente. Se encuentra protegido dentro del cráneo, que sería, y tiene una barrera celular que lo protege, porque el cerebro no está en contacto directo con la sangre, sino tiene unas barreras para que no se vayan a pasar microorganismos, sustancias químicas peligrosas. Y el cerebro se divide en la corteza, que sería esta, en el tallo cerebral y en el encéfalo. El encéfalo es este que está aquí, y el tallo cerebral es este de acá. Esas son las divisiones del cerebro, o también se le dice encéfalo. Y una corteza cerebral se divide en 2 hemisferios, como aquí se puede ver. Aquí hay una línea media que lo divide. Aquí entonces a la mitad hay un surco, y entonces pues por eso se considera que el cerebro tiene dos hemisferios. Y bueno, se divide en lóbulos, que es el frontal, que después te estaría explicando: frontal, los parietales, temporales, occipitales y ínsulas. Muestra una cubierta externa que está abajo del cráneo, que se llama dura madre. Se encuentra aquí abajo del hueso. Aquí estaría el cerebro en este cráneo, y claro que pues la dura madre es la que está aquí, pegada al hueso. Bueno, este es el cerebro así ya con su dedo, ahí con los hemisferios, el cerebelo, que es parte del tallo cerebral, el encéfalo, que está aquí adentro, casi no se alcanza a ver, pero porque es la parte central del cerebro, y bueno, toda la corteza con sus circunvoluciones. Aquí está otra imagen del cerebro. Aquí se logra ver los 2 hemisferios. Aquí hay uno izquierdo y uno derecho. Aquí si una persona es diestra, pues aquí hay un intercruzamiento. Se puede decir que pues si una persona es diestra, pues su cerebro supuestamente debería funcionar en parte derecha, pero hay en una parte que después de hablar del tallo cerebral se cruzan todos los nervios, y entonces pues todo queda al revés. Todo lo que va del lado izquierdo va del derecho, y lo del derecho va en el izquierdo. Aquí viene también lo que se logra ver aquí como una capa, es la pía madre, que es una capa de las de protección del cerebro, que es la que está pegada a todas las circunvoluciones. Como hemos visto, había una que está pegada al hueso, hay otra que está a la mitad, que es de líquidos, y esta es la de la pía madre, que es la de una capa que es muy delgada y está pegada al cerebro, y esta no es más como nutricia. Y bueno, lo logramos apreciar aquí, pues las circunvoluciones. Aquí hay una comparación de los cerebros de diferentes especies con el humano. Aquí está el de un humano, el de un delfín, el de un chimpancé, el de un mono rhesus y de una rata. Así es como el cerebro nos ve a nosotros. Para nosotros nos vemos proporcionales, pero pues para el cerebro es todo diferente. Aquí, para él, nosotros tenemos unos labios gigantes y unas manos muy grandes, y en cambio todo la otra parte del cuerpo es muy pequeño. Aquí en este caso esta representación del cerebro, de cómo ve el cerebro a la persona, es de uno diestro, porque como se ve, la mano derecha está más grande que la izquierda.
Y esto se debe a que el cerebro nos ve así, en la parte que es la sensitiva, y entonces nos ve así, no nos ve enteros, nos parte. Y la parte motora es igual. Y como aquí se ve la mano, pues es muy importante para el cerebro, y pues eso es una de las razones por las que podemos escribir y tener mucha habilidad con las manos. Bueno, ahora les voy a hablar de las neuronas, porque el cerebro, pues dentro de él tiene una unidad funcional que es la neurona. Bueno, pues las neuronas, para empezar, son células son de organismos microscópicos, y tienen, claro que es una membrana, así de un núcleo, así se parecen a todas las células del cuerpo. Lo único que es diferente es que estas transmiten impulsos eléctricos, manejan de electricidad. Ese es el descubridor de Santiago Ramón y Cajal, porque antes se consideraba que pues el cerebro estaba hueco, que no tenía nada, porque pues no se le podía ver, como no se veían las neuronas, entonces se decía, bueno, el cerebro está hueco, pero pues era lógico, porque no puede ser que una parte muy importante que es el cerebro no tenía nada dentro, porque no se veía. Entonces ya en 1900 descubrió ya las neuronas con unas tinciones de plata, debido a que con otros colorantes normalmente las neuronas no se ven. Por eso esa era la razón por la que creían que era hueco el cerebro. Las neuronas, como les decía, son células las funcionales del cerebro. Sin ellas el cerebro no funcionaría. Hay cerca de 10 billones en el cerebro de un adulto, eso significa millones de millones. Y bueno, uno de los mitos más difundidos es que hay personas que nacen más dotados de neuronas que otros, pero pues casi todos nacemos con los mismos billones de neuronas, los millones de millones, y aquí lo que influye es si las usamos o no las usamos. Porque hay gente, porque hay gente que podría poner un anuncio en internet diciendo se traspasa cerebro casi sin usar. Sería que como no estudiaron, su cerebro sus neuronas no tuvieron que esforzarse, y entonces son neuronas no usadas, así casi sin usar. Y también las neuronas tienen partes. Una que son las dendritas, son como tentáculos para captar donde llega la información. Otras del cuerpo, donde está su núcleo, que ahorita les enseñaré una imagen. Y el axón, que es la cola neurona, la que desde la cabeza puede llegar hasta el dedo gordo del pie. Se ve una neurona de varios metros de largo, pero pues aunque lo que pasa es que no se ve porque es muy pequeña, pero en diámetro, pero sí es muy grande. Y bueno, estas se comunican con sinapsis. Y bueno, la ventaja que tienen las neuronas es que son muy sensibles y se mueren muy fácil. Por eso un golpe o dejar de respirar unos minutos es mortal para el cerebro. Y otra desventaja que tienen las neuronas, por ser tan especializadas, así que transmiten tantos impulsos nerviosos y son muy importantes para el cuerpo, es que no se pueden multiplicar. O sea, no tienen hijos, entonces pues si se muere una ya no llega otra nueva, se queda así. Aunque creo que aquí hay una compensación de sinapsis, de que se unen, las neuronas trabajan más para compensar las que se murieron. Eso sería porque después de los 30 años se han hecho estudios que mueren a diario 50.000 neuronas. Y aunque claro, tenemos millones de millones, así que desde los 30 años, pues ya no, a los 40 años pues todavía no se siente de hecho la muerte neuronal, porque pues no hay una gran compensación y tenemos muchas neuronas. Aunque después, cuando pasa el tiempo, a veces ya se empieza a sentir los efectos. Pero aunque se mueran tantas, no hay así como, sino cada día seríamos menos inteligentes. Y pues no, pues aquí es por que las neuronas que quedan se trabajan de más. Aquí están las partes de una neurona, que son un núcleo, que es el soma, las dendritas, que son las que captan la información. Aquí un aspecto importante de las neuronas es que tienen varias dendritas que son como brazos, y tienen solo una cola, que es el axón, que es que además el axón es el más largo, porque las dendritas pueden ser chiquitas, así de microscópicas, y el axón puede ser de metros de largo, o también puede ser de micras. También, bueno, aquí está ya de la sinapsis hasta acá en el axón, porque
Las neuronas no pueden llevar la información en varias direcciones. Normalmente la información entra en las dendritas y la pasan al axón. El axón, como decía, es la cola de la neurona y es la que lleva la información hasta alguna otra neurona o hasta el cerebro, y las dendritas son las que captan la información. Bueno, pues aquí también hay más imágenes de las neuronas, porque también se unen con las sinapsis. Aquí llama la atención cómo las galaxias, con sus numerosos cuerpos estelares, tienen mucha similitud con las redes neuronales. Aquí está el espacio, una nebulosa, y acá está las redes neuronales, así varias fotos. Y acá es aquí esto es una fotografía del espacio, y esta es una fotografía de la red neuronal, y se parece mucho. Aquí está también una imagen de las neuronas, y bueno, aquí otra vez se logra apreciar sus dendritas, que son pequeñas y numerosas, tienen su cuerpo y un axón. Este es el microscopio, que es para el instrumento que se usa para amplificar lo que se ve miles de veces. Aquí se ve una neurona aquí con su cuerpo o soma. Aquí va su axón, aquí en la parte derecha. Y acá todo esto de acá es dendritas, que son como tentáculos porque tienen que captar información. Y bueno, pues todos estos puntitos son unas células, se llaman glías, que después les veremos. Como aquí podemos ver, pues hay una neurona con su axón y sus dendritas. Aquí las dendritas parecen, y el interior del axón parecen como si fueran cuevas, se van ramificando. Aquí es como si nos pudiéramos meter aquí en la neurona y viajáramos hasta la dendrita, se vería así. Y si viajáramos adentro del axón, se vería así. Entonces, como les decía, las neuroglías, pues, que son unas células que apoyan a las neuronas. Es que las neuronas no son las únicas que habitan en el cerebro. Bueno, si contáramos que necesitan a alguien que las ayude, porque pues ellas salen como que son las estrellas del cerebro, pero pues alguien tiene que haber atrás que las esté apoyando. Y bueno, pues, pero por lo que pasa es que no podrían existir si no tuvieran el valioso apoyo de estas células que se llaman neuroglías, y que son mucho más numerosas que las neuronas. Estas son las que verdaderamente trabajan, las que sí se llevan el trabajo pesado, aunque lo que sí es que no gozan de tanta fama como las neuronas. Para empezar, se descubrieron después de las neuronas, y además hasta hace poquito no se les consideraba que eran importantes. Antes la gente creía que eran como de relleno para el cerebro. Entonces, lo que hacen por ellas es primero que les sirven de sostén, porque las neuronas son además de que son muy sensibles, de que se mueren muy fácil, también son muy frágiles, entonces necesitan algo con lo que pararse, como si fuera aquí el cerebro sensible, y aquí está este acrílico para que se detenga, sería como la glía que ayuda a que se sostenga y se mantenga en su posición. También las alimentan, porque las neuronas como que son muy caprichosas, no pueden consumir la comida de la sangre así directamente. No hacen, las otras células del cuerpo sí lo hacen, ellas no pueden. Ellas tienen que consumir la comida digerida, ya por las neuroglías. Las neuroglías, como los pingüinos, que tienen que digerir la comida y después se las pasan. También las protegen, porque hay veces en que el cerebro es muy vulnerable a infecciones también, cuando una vez que entran son mortales, entonces se necesita que algo proteja las neuronas. Y entonces aquí son unos que llaman microglías, que son células de pelea del cuerpo para destruir virus y bacterias que están disfrazadas, que ahorita veremos. También estas neuroglías guían a las neuronas en el hecho que es una neurona, es que cuando se están produciendo, cuando se está adentro de la mamá y cuando acaban de nacer el bebé, las neuronas que si nacen, ellas también las neuronas están naciendo, y ellas no sabrían a dónde ir porque tienen que estar en algún lugar o se mueren. Si no trabajan, se mueren. Entonces, ellas si no tuvieran ningún guía, se quedarían ahí paradas y no harían nada. Se quedarían así en una misma posición y ya no harían nada y se morirían. Entonces, hay unas
neuroglías que son especiales para marcarles el camino a las neuronas y ayudarlas a llegar a donde se necesitan. También las bañan con un líquido que se llama el cefalorraquídeo. Este es un líquido que se encuentra dentro de nuestro sistema nervioso. Este líquido sirve no solo para bañar las neuronas, sino para el cerebro. El cerebro no está en contacto con el cráneo, con nuestro hueso. Con esto está bañado en un líquido, como se ve aquí. Así está flotando en una alberca de líquido cefalorraquídeo. Y entonces esto le permite que primero no, es independiente de si una persona se mueve, el cerebro no sufre golpes. Y bueno, también en este hecho de que se baña, pues el cerebro está flotando y eso significa que las neuronas también están bañadas y flotando dentro del líquido. Claro que las glías las ayudan a que tampoco estén dispersas por todo el cerebro. También las limpian porque las neuronas, ellas no pueden, como que no tiran la basura, las dejan ahí alrededor de ellas. Y si se quedara ahí, pues se toxicarían. Y entonces pues necesitan que alguien les esté quitando la basura, que moléculas así que son tóxicas o así de pedazos de células que no sirven. Entonces pues las microglías, las mismas que protegen al cerebro, también tienen que limpiar al cerebro, porque también cuando una neurona se muere libera todo su contenido que tiene adentro, entonces se quedaría todo sucio, entonces alguien tiene que limpiarlo. Y también hay unas glías que mielinizan. Mielinizar es poner una capa de grasa, una fina capa de grasa alrededor de los axones, que son las colas de las neuronas. Entonces, este hecho de mielinizar es como un cable que se le pone una cubierta de plástico para que no salga la energía. Y bueno, eso sirve para evitar que pues, se pierda el impulso de que se mande una señal y se disperse y entonces ya nunca llegue a su destino, o también porque con mielinizarse esta capa de grasa es aislante como el plástico, entonces pues, no pasa la energía y entonces le da más calidad a los estímulos y es más rápido. Hay unas enfermedades en las que se pierde la mielina y entonces las personas están con cortocircuitos a cada rato entre las neuronas. También es para evitar eso. Aquí las guías tienen diferentes nombres. Las que son de sostén para que las neuronas se mantengan en su sitio, pues son los astrocitos. Hay unos que se llaman fibrosos y otros que se llaman protoplásmicos. También hay otras glías que son las radiales, que son muy importantes con las neuronas nuevas, porque como aquí se ve, esta es una neurona y entonces se van moviendo porque pues aquí se forma un camino. Y entonces aquí si no hubiera ese camino de que se llama la glía radial, simplemente las neuronas se caen donde están y no haría nada, entonces pues sería una pérdida de energía y de células el hecho de que no haga nada. Entonces pues eso es para que como son inmaduras, también ellas no pueden por sí mismas hacer su trabajo, entonces necesitan que alguien las guíe, y por eso también las guías que, como decían, no gozan de la misma fama que las neuronas y no son las estrellas del cerebro. Cuando una persona piensa en el cerebro, piensa en neuronas, no piensa en guías, aunque las neuronas atrás de ellas hay mucho trabajo de las guías, empezando desde las guías radiales, que son las que desde que nace la neurona la tienen que llevar a su destino, donde tiene que trabajar. Aquí hay unas imágenes, aquí está la guía radial, que es como un camino, y aquí se va la neurona que se va moviendo para llegar a donde necesita, porque pues aquí puede ser que acá es donde están produciendo las neuronas y acá arriba es donde se necesite que esté trabajando, porque pues también hay veces que como las neuronas van muriendo continuamente, pues no son inmortales, entonces no se multiplican, pero tampoco viven para siempre, entonces se van y como son muy sensibles se mueren. Entonces donde se muere una neurona se necesita que llegue una nueva, y entonces estas glías radiales ayudan a que la neurona, puede ser que este lugar es donde estaba el espacio donde se murió una neurona, entonces llevan a una nueva al espacio, al hueco que quedó. Bueno, las células del epéndimo son las células las que producen el líquido cefalorraquídeo para bañar al cerebro. Entonces, aquí estas son las que, debido a eso, se producen litros de líquido cefalorraquídeo. Es como un agua, pero así con muchos nutrientes, y por eso el cerebro está flotando en el cráneo. Hay algunas enfermedades en que estas células o son muy activas, o también hay un sistema de
de drenaje, porque ellas producen, pero ellas no jalan este líquido, entonces alguien necesita llevarse el líquido. Y entonces para eso está en el cráneo, que está la dura madre, como estábamos viendo antes, que ahí es, y la parte que se llama aracnoides, que también está abajo, que es para ayudar a que se filtre ese líquido. Aquí abajo de estas células del epéndimo se ha encontrado que ahí se producen las neuronas nuevas aquí, que son de las que han sido muy famosas, que llaman células madre, porque son células que pueden hacer todo, se pueden convertir en lo que sea. Entonces aquí abajo, aquí las glías radiales tienen que ser aquí son muy importantes, porque cuando normalmente hay una balanza en nuestras neuronas, mueren algunas neuronas y entonces tiene que haber compensación. Cuando se está en la niñez y está en crecimiento, hay menor muerte y entonces ya hay muy gran compensación. Entonces aquí se producen las neuronas y entonces las glías radiales se las llevan a su destino. Y entonces aquí en estas células son productoras del líquido, y entonces las últimas investigaciones demostraron que abajo es donde se encuentran neuronas nuevas. Estos son los oligodendrocitos, que son los que mimerizan a la neurona. Como aquí se ve, parece como un cable con el plástico aislante. Estos son para aumentar la calidad y velocidad de los impulsos nerviosos. Y por último, la microglia, que es la de células de defensa del cuerpo, que están disfrazadas. Así son en verdad, pero están disfrazadas, están todas así, como parecen neuronas. Y cuando llegan a algún invasor, como sea un virus o una bacteria, se convierten rápidamente en lo que son de células de defensa que se llaman macrófagos, y pelean contra las bacterias o los virus. Y también sirven para que se comen todos los desechos que queden. Así que cuando se muere una neurona, o cuando la neurona libera toda su basura, que es de sustancias que aún necesitan, entonces ellas tienen que recogerlo y destruirlo. El que descubrió esta neuroglias se llamó Rudolf Virchow, y su hipótesis era que pues había algo que estaba entre las neuronas, porque pues al ser muy lábiles, él consideraba que no sería posible que el cerebro sea tan fuerte, porque el cerebro es más fuerte de lo que debería ser, y entonces encontraba que había una incongruencia. Aquí, como les decía, las neuronas se comunican con sinapsis. Y aquí está el secreto del aprendizaje, porque aquí entre ellas es donde se libera hay información, intercambio de corrientes eléctricas. Aquí, gracias a estas conexiones y las respuestas que hay, pues se puede aprender y se puede también tener memoria, podemos hasta incluso ver y tener sus sentidos. Y hay dos tipos, que hay unas químicas y unas eléctricas. Aquí en estas, aquí depende primero para una eléctrica y una química se necesita que haya dos neuronas. En la eléctrica pues va a haber intercambio eléctrico, así de corrientes eléctricas, como toques. Y estas eléctricas son las más rápidas que existen. Y entonces, por ejemplo, en estas eléctricas se influye mucho cuando estamos, nos está garreteando, por ejemplo, un tigre así que se escapó de un zoológico y estamos ahí, pues las eléctricas pues necesitan que funcionar en ese momento. Algo normal de las eléctricas es el corazón, que debido a que necesita estar latiendo muy rápido, necesita las eléctricas. Si fueran químicas se le tardaría demasiado y entonces el león nos comería, o el tigre. Y en las químicas está como el hecho de aprender, en estudiar, en que se liberan aquí neurotransmisores, que son mensajeros, así para... Aquí el axón, que es la cola de neurona, se acerca a una dendrita de otra neurona, y entonces se intercambian información, pero aquí no son corrientes eléctricas, no son cargas, sino son unas sustancias llamadas neurotransmisores, y tienen un mensaje. Hay unas que significan dolor, otras significan alegría, otras así de temor. Y también estas varían el número de ellas con la estimulación. Aquí puede ser que aunque claro que el promedio, las neuronas tienen 50.000 sinapsis así en cada neurona hay 50.000. Y entonces multiplicándolo por las neuronas que hay cerca de 60 trillones de sinapsis. Esos son millones de millones de millones. Pues esta es una sinapsis química, como aquí podemos ver, pues hay un espacio donde aquí viene el axón de la cola de neurona,
y libera, aquí viene el impulso eléctrico y se convierte en neurotransmisor, aquí se liberan los mensajeros. Y aquí está la dendrita, que es para captar la información, bueno, de otra neurona. En esa imagen, como podemos ver, cada uno de estos puntos rojos es una sinapsis. Entonces aquí, pues todo esto en total son cerca de 50.000. Bueno, aquí como les veíamos antes, hay 3 tipos de neuronas: receptoras, de asociación y unas de respuesta. Este es un órgano como la vista o el oído, y este es un músculo para poder hacer respuesta. Aquí en este caso, este es un estímulo que puede ser, no sé, leer el libro de la Apología de Sócrates, y entonces aquí viene la información visual, así la imagen, y se activa el ojo, y se convierte en una energía que es química, que es para neuronas, que es eléctrica, porque toda la energía que sea, no importa que sea de audición, o sea de movimiento, o de luz, todo se convierte en energía eléctrica. Entonces aquí la neurona pues se va a convertir en la receptora. Entonces aquí todo ese trayecto simboliza, puede ser desde un trayecto corto del ojo al cerebro, puede ser desde el dedo gordo hasta el cerebro. Aquí la información va a pasar y entonces llega hasta el cerebro. Aquí un ejemplo de esto puede ser un examen. Cuando estudiamos, aquí llega la información, no sé, la de la Apología de Sócrates o algún libro de Platón, entonces llega a la vista, se convierte en energía eléctrica y llega hasta el cerebro. Acá está la memoria, aquí está el cerebro, entonces eso está simplificado porque aquí son millones de neuronas, aquí son los billones que hay en el cerebro, aunque nomás aquí hay una. Y entonces aquí todo esto son el área de memoria, de aprendizajes, y hasta esta parte emocional. Cuando estudiamos, hasta ahí se queda la información aquí en el cerebro, de memoria. Después de eso, cuando nosotros estamos ya en un examen, esta parte de acá ya no la podemos usar, bueno, a menos que se traiga un acordeón, pero pues cuando hay acordeón, pues entonces no hay ningún estímulo que llegue del libro, no llega aquí información no sé, una pregunta: ¿qué dijo Sócrates en tal momento? Entonces aquí no llega el libro de qué dijo, entonces la información, como no sale de aquí, tiene que salir del cerebro. Esta parte está como anulada. Entonces pues aquí lo que va a ocurrir es que se va a mandar un estímulo de que se necesita que el cerebro reaccione, entonces va a salir de la memoria la información, no sé, ahí va la respuesta. Entonces de ahí se va a mandar a una neurona de respuesta, que puede ser como una neurona para mover la mano, para elegir la respuesta A o la respuesta B. Entonces aquí la mano se va a mover, va a agarrar el lápiz y va a dar va a hacer un movimiento para elegir la opción. Aquí en las sinapsis tienen que formar unas redes, que son que con las sinapsis pueden ser, aquí las redes no tienen un límite de sinapsis. Aquí puede ser desde 2 o 3 sinapsis en una sola red, o pueden ser hasta millones. Estas redes son donde se almacena la información. Aquí estas se expanden cuando llega mayor estimulación e información. Esto puede ser si nos ponemos a leer un libro así de algún tema como para un examen. Primero hay estimulación y información, entonces se empiezan a expandir. Y bueno, pero para expandir las redes se necesita algo que es la sobreestimulación. Tiene que haber un sobretrabajo para que pueda estar las redes multiplicándose, si no van a ser las mismas las que estén trabajando. Estas las neuronas tienen una gran capacidad de formar redes, aunque ya hayan formado varias, pueden seguir formando de forma ilimitada. Esta capacidad de modificar y de fabricar redes se llama plasticidad sináptica. Aquí podemos ver unas redes que son de una neurona, que es el cuerpo, sus dendritas, y aquí está el axón de otra neurona. Entonces aquí todo esto es una red que es aquí sí se almacena información, porque aquí en la sinapsis aquí no puede haber información para almacenarse, pero en toda esta red se puede almacenar, no sé cuándo nació Sócrates, y entonces ahí se va a almacenar la información. Este microscopio es una imagen de cómo se ve una red. Aquí también está una neurona, aquí está otra, y aquí están todas las redes de axones y dendritas.
que tiene, entonces de esa forma aquí se acumula información. Bueno, aquí entre más inicialmente se inicia el aprendizaje y mejor responder a las neuronas, porque pues tienen menos, primero son más jóvenes y tienen más capacidad de formar redes, y también se crean más sinapsis. La estimulación precoz es una forma así muy eficaz para poder generar redes por el primer hecho de que el cerebro tiene más plasticidad. Y bueno, pero también aquí el cerebro, cuando nosotros nos estudiamos mucho, aumenta la irrigación. Eso significa que llega más sangre al cerebro porque está trabajando más. Aquí, quien trabaje más necesita comer más, entonces las células tienen que comer más, y entonces por eso es el hecho de que van a necesitar que les llegue más sangre. Entonces, por eso se nos calienta la cabeza, y por eso cuando estudiamos, por eso cuando estudiamos esto, decimos que se nos quema el coco, porque pues las neuronas están muy calientes porque hay mucha sangre que está pasando por todos los vasos sanguíneos del cerebro. Y entonces pues con esto, aquí claro que como nuestro cerebro no es como un coche, en el coche si se calienta se desviela, nuestro cerebro no se desviela. Aquí no hay que tener miedo de estudiar mucho, nuestro cerebro no se va a sobrecalentar ni se va a quemar. Pero bueno, lo que sí es mejor sobreestimularlas porque no se queman ni se mueren, más bien se mejoran las redes y aumentan la sinapsis. Pero lo peor que se le puede hacer a una neurona es no usarla, porque se mueren de aburrimiento en algún lugar del cerebro, en algún rincón del medio espinal o del mismo cerebro. Y bueno, y cuando se mueren de aburrimiento, sí se mueren de aburrimiento porque están ahí sin que nadie las quiera estimular, y al final se mueren porque no hicieron nada. Aquí también hay unas vías y centros nerviosos que son porque no todo el aprendizaje se hacía a nivel microscópico, también necesita ver algo que se vea aquí en el cerebro, algo que se puede decir, bueno, aquí está ocurriendo tal proceso. Y aquí como les decía hay lóbulos, que es lóbulo frontal, bueno, frontal porque está en la frente, porque es la parte del cerebro que está apuntando hacia la frente, entonces es esta, o esta también puede ser. Entonces esta parte del lobo frontal es la parte como más importante para pensar y para decidir qué hacer. Ahí también están los lóbulos parietales, que son estos, que son los que están aquí de aquí dos lados de la cabeza, y estas son los que reciben información de tacto y son para moverse. Esas mandan información para moverse, y también esta es el área que sirve para hablar. También vienen los lóbulos llamados temporales, que están de los lados de la cabeza, y son los que reciben así información auditiva y luego la procesan para entender el lenguaje. Este proceso esta área se llama área de Wernicke, aunque pues esta es la que nos permite entender el inglés, el español, no sé, el francés, y entonces con el latín y el griego, y entonces pues esos son para que lo que se escuche y lo que se vea se pueda entender. También viene el lóbulo occipital, que es la parte que está aquí atrás. En términos así en la parte de huesos, también aquí atrás se dice la parte occipital, porque es la parte de la nuca. Y entonces aquí atrás pues es el área de la visión. Con esta ahí vemos, ahí llega la información para ver. Aunque creo que aquí hay algo diferente, que si los ojos están aquí enfrente, supuestamente debería llegar información aquí, pero aquí lo que pasa es que por mecanismos cuando se está formando el bebé dentro de la mamá, entonces el cerebro queda con que el ojo al final la información llega hasta atrás, aunque debería haber llegado hasta aquí al lóbulo frontal, que es la parte de la frente, porque es lo más cercano, pero llega hasta atrás. Aquí en el cerebro, esto es la parte de la corteza o telencéfalo. Entonces, además de ese área de telencéfalo o corteza, está la área del tallo, que esta es muy importante para movimientos y para emociones. Aquí el cerebro tiene mucho que ver con el equilibrio, con regulación fina. Por eso, de esa forma no nos tembla la mano. Si no nos funcionara el cerebro, nos temblaría la mano todo el tiempo y no podríamos escribir. Bueno, aquí están los lóbulos, como les decía, aquí está la frente y aquí está la nuca. Acá está el lóbulo frontal, que sería esta parte, como se puede ver aquí. Aquí está el lóbulo frontal. Luego viene el lóbulo parietal, que está aquí en la parte
como la punta de la cabeza, aquí la cima, que es esta. Luego viene un área que es la temporal, que es la de que está aquí de los lados. Y luego viene el lóbulo occipital, que es la que va en la nuca. Y bueno, aquí podemos otra vez observar que están los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y su línea que los divide. Aquí también otra vez es el área, pero en este caso ya más detallada, que aquí está el lóbulo frontal, que es para pensar y para la voluntad de así decidir qué hacer. El área de Broca, que no les mencioné, pero es el área que para poder hablar, es la que permite que podamos estar hablando en este momento. Si no simplemente la boca no se movería como debe, no generaría sonidos coherentes. Aquí este es el lóbulo parietal, el que está acá. Aquí se divide en dos, que es el área que es para sentir y el área para moverse. Y aquí en esta parte es donde se incluye el área de Broca. Y este es el lóbulo temporal, que es el que, como una prolongación del cerebro, como aquí podemos ver, que es como una manita, que tiene dos que pueden ser manitas, así que están pegadas al cerebro, se llaman temporales. Y esas tienen la función de poder de poder escuchar y también de entender el lenguaje. Y luego viene la parte del lóbulo occipital, que es de la visión. Bueno, aquí está es casi especialmente de visión, por eso cuando nos pegamos y nos vemos aquí, en esta parte de aquí atrás, las personas muchas veces se pueden quedar ciegas o tienen trastornos para ver. Y bueno, cuando pegamos en la parte de frente, aquí en la frente, así muy fuerte y que se llega hasta romper el hueso y se lastime el cerebro en el lóbulo frontal, pues lo que ocurre es que ya no pensamos correctamente. Aquí esta fue la parte así de la corteza y del tallo cerebral, pero hay un área que es sistema emocional o sistema límbico, que es está muy correlacionado también con memoria y con el aprendizaje. La parte más importante pues, es el encéfalo, como veíamos. Aquí está la corteza en la parte de afuera, que es esta. Luego viene la parte del tallo. Y aquí, como podrían ver en el cerebro, aquí está el diencéfalo, que es la parte del centro del cerebro. En el centro hay una estructura que se llama tálamo, que tiene que ver mucho con emociones y también ahí está un área que regula las hormonas del cuerpo, que es de la hipófisis. Y bueno, entonces aquí en esta área pues está el cerebelo como de regulación del equilibrio y para no temblar las manos, para que no temblar las manos, sino ahorita simplemente no podríamos estar escribiendo ni leer, ni siquiera leer, porque nos temblarían hasta los ojos. Aquí entonces esta área es como para emociones y almacena mucha información de sucesos. Aquí algo de la memoria. Antes se consideraba que la memoria estaba en este sistema, que se llama sistema límbico, pero ahora ya se descubrió que ahí está una parte de memoria, pero no está todo. Todos los lóbulos tienen una memoria. Tenemos muchas memorias. Tenemos una memoria de cómo movernos, de cómo caminar, que es una memoria muy así elemental. Y entonces está en el área de motora, que es el área de parietal, porque pues dependiendo de cada lóbulo ahí va a estar su memoria. Entonces si es algo para moverse, va a estar en el área para moverse, esa memoria. Hay una memoria que es de cómo se ven las cosas, para saber, no sé, qué es un cerebro, para saber que esto es un cerebro, hay una memoria en nuestra área visual. Entonces, ahorita estamos estimulando mucho nuestra área de la memoria visual, porque estamos teniendo que reconocer el cerebro. También hay una memoria que es del lóbulo frontal, que es para pensar, en este caso es como para saber qué recuerdos, qué se hizo y también cómo reaccionar. Y bueno, y esta área aquí es donde ya se encontró que es más de sentimientos. Aquí hay un área que se llama las amígdalas, que tiene que ver con estímulos agresivos. Aquí algo que pasa es que esta parte que es el lóbulo frontal tiene que ver con estímulos agradables y de pensar y de tener la agresividad. Y las amígdalas son para aumentar la agresividad. En los leones, por ejemplo, estas amígdalas son gigantes porque por eso son muy agresivos. Aquí está otra vez el sistema límbico,
Aquí está el tálamo, aquí son, bueno, además son dos tálamos, igual que tenemos dos hemisferios, tenemos dos tálamos. Aquí está la hipófisis, que es tenemos solo una glándula, que es la que se le considera un órgano que es como la reina de las hormonas, porque regula todo nuestro sistema endocrino. Este sistema pues es el hormonal para poder, posiblemente para mantenerse despiertos, para poderse estar, cuando nos peguen el susto, que podamos movernos rápido. Y entonces aquí en este caso, aquí en el sistema límbico, por ejemplo, tiene que estar funcionando ahorita con todos nosotros, si no nos quedaríamos dormidos en instante. No podremos despertar porque hay unos centros nerviosos que son para despertar y están aquí en este sistema límbico, aquí en un área que se llama el subtálamo. Aquí en el aprendizaje, bueno, el cerebro pues está dividido en grandes zonas. Los lóbulos se especializan y cada uno cumple sus funciones. También cada uno hace algo diferente, porque pues de esta forma pues también es más económico para el cerebro, porque pues si no, para empezar el cerebro es ahorra espacio por el hecho de que no está desdoblado. Si estuviera desdoblado pues no cabríamos en este salón, porque pues un solo cerebro no cabría aquí. Si este cerebro se desdoblara, ya no cabríamos ninguno de nosotros. También en este caso, en el aprendizaje, aquí es muy importante también en la memoria. Se necesita que cuando se va aprendiendo, hay unas que se consideran capas, que son como si fueran capas de pintura, que lo más importante, que es como a caminar y hablar, se queda hasta abajo, es lo más resguardado. Y conforme vamos aprendiendo, van por capas, como los anillos de un árbol que van creciendo, unos van uno sobre otro. Entonces, en este caso, aquí unos son en las áreas de los lóbulos. En la memoria todo ocurre así, las memorias de cada uno de los lóbulos van así por capas. Y bueno, unas partes son más con áreas de sentimientos, porque también hay una memoria de sentir, para saber cómo nos tuvimos sentido. No sé, ayer cuando hicimos un examen, cómo nos sentimos, ahí está en el sistema límbico, cómo nos tuvimos sentido en ese momento. También se necesita que nuestro cuerpo humano tenga así que cumpla con lo elemental, así que el cerebro esté en funciones normales y que podamos comprender las cosas. Y también aquí, conforme hay aprendizajes, hay unos aprendizajes que son para poder leer, después para poder caminar, también para hablar, para ver. Hay un aprendizaje para ver, porque las personas que nunca han visto en su vida no tienen que aprender a ver, porque nosotros, aunque es algo muy sencillo para nosotros ya ver algo, como lo ver el techo, pues pero si no hubiéramos aprendido a ver, no podríamos interpretar lo que significa. Después hay otra forma que son para aprender a manejar, también aprender, no sé, la apología de Sócrates. También estudiar idiomas, aprender a expresarnos en público y pues, a volverse así temerario para poder hablar en la universidad. Bueno, y también aunque estos son mecanismos de aprendizaje, aunque cuando uno no esté todavía listo aunque todavía uno se esté para enseñar, pues puede haber universidad, bueno, yo diría, pero pues aunque uno está para ser enseñado y no para enseñar. Y también pues uno no aprende, pero también pero si lo invitan a hablar en público, pues ahí va. Y si me vuelven a invitar, pues regresaré, aunque no haya terminado de aprender todavía. Bueno, como aquí veríamos, hay un aprendizaje. Aquí en este hecho es como veíamos, es la adquisición de nuevos conocimientos y poderlos procesar. Hay muchos factores que le influyen, pues son ambientales, sociales, culturales y biológicos. Ahorita estuvimos viendo mucho de los biológicos, porque como las neuronas, que las neuronas estén siendo estimuladas, la irrigación así de que hay maestrates que estén funcionando, pero también tiene que ver la parte ambiental de qué rodea a la persona que quiere aprender. Hay una parte que es social y una parte que es cultural. Aquí estos son factores sociales, ambientales y culturales.
Aquí son así, por ejemplo, costumbres sociales, los hobbies de la vida, como poder ir a escuchar un concierto. También influyen las guerras y las agresiones. Entonces aquí influye también el hecho de que pues también la sociedad, de los amigos, todo tiene una cierta influencia ambiental sobre el sujeto. Porque si no seríamos, no sé, insensibles, ¿no? Seríamos como robots que pueden ir avanzando y exponer que está trabajando y no se da cuenta que ya se echó a perder su producto que está haciendo y el robot sigue funcionando. Seríamos así, entonces pues nosotros también necesitamos una parte que nos influya el ambiente, la sociedad y también lo cultural. Y claro que hay unos factores son los biológicos, que son como la irrigación. Esta sería este es el polígono de Willis, que es una estructura de arterias, de vasos sanguíneos que tienen sangre connutritiva y sirve para que no se vaya a dar un infarto al cerebro. Porque claro que sí nos llegan a dar infartos, pero pues esto es un sistema de protección. Como es un polígono, como es una figura geométrica, si se tapa un lugar llega por el otro lado. Como las arterias están muy mezcladas, es una red. Entonces, si se tapa una, llega por otro. Y entonces le da la posibilidad, como el cerebro, como veíamos que es muy sensible y se muere con cualquier cosa, entonces pues se necesita que haya una buena irrigación, que no empiece ningún daño. Y además hay algo que pues, es extraño, que una neurona si se muere mata a todas las vecinas. Eso sería porque libera, cuando una neurona se va a morir, libera factores tóxicos que matan a todas las vecinas para... No podemos decir no se puede decir por qué, pero parecería como que sería que se va a morir una que quiere matar a todas porque pues libera sustancias como una que se llama glutamato, que es un neurotransmisor. Si a la neurona ya le está faltando oxígeno y ya se va a morir porque le da un infarto a ella, empieza a liberar sustancias tóxicas que maten a sus compañeras. Entonces, por eso cuando hay un daño así cerebral de un infarto o algo, lo primero que hacen es abrir la circulación para que entre sangre y después intentan aislar el sitio que se está muriendo, porque el problema es que si se muere un puntito así, si un puntito de este tamaño se da un infarto de este tamaño, porque este pedacito intoxica todo lo que está acá. Por eso muchas veces los infartos de un cerebro son así mortales, aunque es una cosa pues si de nada, pues todo se altera en una gran parte, por el hecho de que se expande. El aprendizaje es de nivel microscópico y macroscópico, así que es algo como la neurona que tiene que ver con microscopio, así que es algo muy pequeño como una red, y también algo macroscópico como el hecho de los lóbulos y de las circunvoluciones. Y también en este macroscópico estamos nosotros del libro, de que tenemos que estudiar. Y aquí, como decía, para poder aprender se necesita ver sobreestimulación, pero para poder sobreestimular a una neurona hay que sobretrabajar. Y para eso se necesita que haya una voluntad, un carácter y también que haya perseverancia, porque si no se desistiría, porque aquí es como en el ejercicio, se necesita lo mismo, porque para el cerebro, aunque no se nota tanto porque el cerebro no crece, pero en los músculos cuando hacemos ejercicio es algo conocido que crecen porque como se están forzando, están sobretrabajando, necesitan que se les crecer para compensar el trabajo. Aunque el cerebro no crece, pero sí genera mucho más redes y sinapsis. Entonces, por esto, el hecho en los músculos hay unos sistemas que son se llaman hipertrofias, que son para crecer y para aumentar la fuerza. En las neuronas son sistemas que se llaman de plasticidad o también de potenciación, que son porque si una neurona, si una parte del cerebro se estimula mucho, ocurre lo mismo que en un músculo, va a crecer y va a aumentar su fuerza para poder compensar su trabajo. Y igual pasa si no se estimula, como les decía que hay cerebros que se pueden llegar en internet, que cerebros casi se traspasan casi sin usar, que porque están las neuronas ahí arrumbadas que no se usan. También, si no se usan, ocurre lo mismo que los músculos. Un músculo que no se usa, si una persona no se quiere mover y deja exponer el brazo, nunca lo mueve, al final se le atrofia. Eso significa que un músculo se muere y se hace pequeño y luego ya no tiene fuerza. Y es lo mismo, las neuronas se mueren de aburrimiento o también de falta de estimulación, y después cuando se quieren usar ya no hay. Aquí sería una de las redes. Aquí podemos ver que pues quizá, no sé, aquí va Shakespeare, acá va Platón de lo que dijo. Entonces aquí van de una clase si podemos decir de una comunicación neuronal entre las millones que hay, porque pues
Este puede ser una corte de corteza frontal, así de pensamiento. Entonces aquí llega, no sé, lo que dijo Platón y lo que dijo Sócrates y se interrelacionan. Entonces, aquí es muy difícil poder saber qué tantos impulsos hay, como veíamos, hay muchos ahí están circulando. Una neurona simplemente puede disparar a cerca de 100 veces por segundo, significa que puede haber 100 mensajes en un segundo. Entonces, pues es algo que bueno, para nosotros consideramos, ¿por qué no se confunde la neurona? Si supuestamente a una neurona le llegan 50.000 mensajes al mismo tiempo, y la neurona lo sabe interpretar y da 50.000 mensajes diferentes. Entonces, pues eso es algo asombroso de cómo las neuronas pues tienen una gran capacidad que todavía nosotros no terminamos de comprender. Aunque esa gran capacidad de neuronas nunca las explotamos al máximo, porque pues necesitaríamos sobreestimulación y también el esforzarnos demasiado, porque aunque nos esforcemos mucho, pues siempre las neuronas pueden más, así no hay más capacidad de la que, como que hay más camino por recorrer para aprender. Y el cerebro sí tiene capacidad, lo que pasa es que no tenemos tiempo, o ni siquiera tenemos la voluntad de hacerlo. Y como decía, está la sobreestimulación del cerebro, en que está todo el calentamiento. Aquí veremos un cerebro, pues esta es una persona que está estudiando mucho, ya lleva así esforzado, y entonces el cerebro, estos de naranja son unos estudios que se llaman tomografías de rayos ultravioleta, que son para ver, y infrarrojos también, que son para ver el calor. La parte azul es la parte menos caliente, como la piel. Esta parte de aquí, lo rojo, es la parte que está caliente porque está trabajando mucho. Es decir, que una persona está estudiando mucho, se le calienta todo el cerebro. Y esto se calienta, bueno, primero porque las neuronas están disparando tanto que la energía calienta, la energía eléctrica calienta las cosas, entonces se calienta el cerebro por eso. Y además por el que las arterias del cerebro se abren para pasar más sangre. Y entonces, pues por eso nos sentimos que al final de estudiar ya se nos está quemando el coco, aunque no se nos va nunca a quemar, porque hay sistemas de regulación. Por eso no hay que estar preocupados de que, si estudio mucho, pues se va a quemar el cerebro. No. El cerebro simplemente cuando ya siente que está muy caliente, deja de estudiar, no nos necesita a nosotros para que, no debemos darle su ayudada para que deje de estudiar. Él por él solo va a dejar de estudiar. Cuando llega al máximo, y que ya no pueda con sus mecanismos de potenciación. Aquí en el cerebro hay unas neuronas que se llaman de apoyo, que son para aumentar cuando hay mucha gran estimulación, que se pueda aumentar la sinapsis. Entonces estas neuronas de apoyo liberan diversos neurotransmisores, y ellas están especializadas en detectar cuando una neurona ya no puede más y ya está agotada, y entonces lo que hacen es que liberan sustancias que la hacen más poderosa para poder liberar, las hacen más resistentes, crecen así de sus sinapsis, y entonces y además, claro que cuando hay una red que se está usando mucho, esa red se convierte en importante debido a estas neuronas de apoyo, que lo que hacen es que las neuronas sería como si las pegan. Si aquí está una neurona y aquí está otra, la neurona de apoyo, cuando detecta que aquí hay mucha actividad, las va a pegar y las va a consolidificar. Por eso podemos caminar involuntariamente, así podemos caminar sin tener que pensarlo, porque lo usamos ya tanto de caminar que las neuronas de apoyo juntaron las sinapsis y las dejaron bien pegadas y ya las potenciaron, entonces ya aprendimos muy bien. El problema de cuando estamos aprendiendo es que si no nos sobreesforzamos, estas neuronas de apoyo no van a funcionar. Simplemente lo único que ocurre es que van a estar disparando aquí estas, y las neuronas de apoyo, como no van a detectar que hay sobreestimulación, no van a trabajar. Entonces aquí en conclusión podemos ver que con toda la conclusión puede expresarse que con todos estos mecanismos de redes neuronales y de las potenciaciones, lo único que necesitamos, ya todo está hecho, lo único que necesitamos es ponernos a estudiar y que haya sobreestimulación. Debido a que, bueno, y claro, y resistir el hecho que se nos esté quemando el coco, porque pues también para algunas personas puede ser molesto sentir que se descalentó la cabeza. Pero lo que sí es que para nosotros lo único que nos queda, a menos que tengamos alguna alteración, que la neurona no quiera trabajar algo, pero si estamos en condiciones normales, lo único que necesitamos es ponernos a estudiar desde lo más fuerte y de la edad más temprana posible para lograr esta potenciación. Muchas gracias a sus neuronas por su atención.
Bueno, pues Andrew, muchísimas gracias por la plática, fue realmente muy didáctica, yo creo que para todos, y seguramente tendrán alguna duda que plantearte, alguna pregunta, Sí. y si no ellos me animo yo al rato. Primero les cedemos la palabra si gustan. Sí. ¿Hay alguna manera de retrasar, dijiste que a los 30 años se empiezan a mover las neuronas? Sí. ¿Hay alguna manera de retrasar esto? Bueno, hay unos medicamentos que son para que las neuronas se dejen de morir, pero mejor tratamiento es como el de Alzheimer, que te pones a estudiar, a leer para que las neuronas, las pocas que queden, que se estén trabajando de más. O además, si una persona ya trabajó mucho toda su vida, así de que esté sobreestimulada todo el tiempo y que esté sobre trabajo, hay tantas sinapsis que si unas neuronas se mueren, pues ya no va a alterar el circuito, se va a volver a formar. Aquí lo que pasa es que hasta las personas que ya llevan como, no sé, 90 años y ya se murieron claro que más de 50.000 neuronas, 50.000 neuronas por varias miles de veces, pues claro que de todos modos todavía va a haber una compensación, entonces, y además si están estudiando, pues el daño es más lento, porque por eso en el Alzheimer, que es esta enfermedad en que la gente poco a poco va perdiendo neuronas, que es una destrucción por una infección. Entonces aquí la forma de retrasarlo es ponerse a estudiar, porque claro que se van a seguir muriendo las mismas neuronas, pero el impacto sobre el cerebro y sobre la inteligencia va a ser menor. Bueno, no tiene que ver con esto. El maestro mencionó que tú ya escribiste 4 novelas de ciencia ficción relacionado con la medicina. ¿Por qué tu interés hacia la medicina y cómo hiciste esa fusión de la literatura con la medicina? Bueno, primero porque a mí me gusta así la medicina. Desde pequeño he tenido así la atracción que yo quiero poder en el futuro poder ayudar a la gente, porque mi especialidad en la cardiología, porque las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en México. Y además, bueno, a mí me gusta también de poder juntar lo que aprendo con lo que puedo dar, porque pues una cosa que yo pensaría es que para qué aprender tanto si no se puede si no se le puede transmitir a la gente, para qué almacenarlo todo a una persona y luego no poderle dar nada a las personas. Y pues una forma es pues hablando, pero pues no hay tiempo para hablar todo el tiempo. Así no se puede hablar con toda la gente del mundo. Entonces pues otra forma es escribir. Entonces entonces eso es un mecanismo que también es muy bueno para poder primero pues estimular el cerebro para que sea creativo, pero también a mí es el hecho de que me gusta poderle decir a la gente de algunos conceptos. Claro que pues todavía falta mucho por aprender, pero pues por lo que poco que sé todavía, porque entre más aprendo, lo único que puedo decir es que solo sé que no sé nada, como decía Sócrates. Pero pues como a mí me gusta mucho pues el enseñar, por el hecho de que para qué aprender las cosas, para qué aprender aunque sea poquito, pero no transmitirlo a la gente. ¿Por qué escribir? O sea, ¿por qué surge tu interés por escribir ciencia ficción y no otra? Primero porque para que se haga interactivo el aprendizaje. También sería, por ejemplo, aquí cuando estábamos viendo las redes neuronales, era más fácil ver una imagen y un video que nada más puras letras. Eso es pero otra forma de interactivo, como dijo una vez Cicerón, que se aprende divirtiendo o se enseña divirtiendo, porque es el hecho de que pues la persona se aprende mejor si es algo interactivo, porque unas redes neuronales se relacionan mejor cuando hay algo divertido y llama más la atención de la gente joven. Bueno, dijiste que a los 30 empiezan a morirse de manera natural las neuronas. Sí. Pero antes de los 30, ¿se puede morir por alguna otra causa? Sí, bueno, normalmente todos los días se nos mueren un cierto número de neuronas, quizá 10.000, 20.000, pero
Es más, antes de los 30 años es como intermitente a la muerte. A veces se mueren, muchas veces no. Por lo menos le podemos estar seguros con la garantía que todos los días se nos muere una neurona, pero pues es mucha diferencia entre 10, 20 neuronas que de 50.000. Pero pues aquí es el hecho de que pues desde que estamos adentro de nuestra mamá en el embarazo, se nos están muriendo neuronas, pero pues se están haciendo nuevas y además hay una gran compensación. Y bueno, además lo que sucede en los 30 años es que las neuronas como no son inmortales, pues se van haciendo poco a poco viejitas, entonces para ellas 30 años es algo excesivo. Las células normalmente viven 100 días, 120 días, unas que viven hasta un año, pero es lo máximo, ya no viven mucho. Y una neurona debería vivir cerca de 80 años, toda nuestra vida, entonces es como si una persona viviera cerca de 10.000 años. Para nosotros sería una exageración. Para ellas neuronas, 30 años para ellas ya es demasiado, en comparación con sus otras células. Las glías, por ejemplo, viven una semana. Entonces es algo que las neuronas ya se hicieron viejitas. Según la edad de células, para ellas ya son muy viejas. Entonces se van empezando a morir y van llegando nuevas, pero pues lo que ocurre es que hay una balanza. Hay una muerte neuronal y un crecimiento neuronal. Llegan nuevas neuronas, cuando se está en el crecimiento llegan más neuronas y mueren menos neuronas. Cuando se llega como a los 20 años, hasta los 30, 40 años, las neuronas mueren neuronas, pero el mismo número están llegando. Si mueren 50.000, llegan 49.000. Y entonces pues casi lo que está perdiendo es muy bajo. Y después, claro, que conforme se va avanzando la edad, este crecimiento neuronal empieza a bajar ya no llegan 40.000, llegan 40.000, así hasta que ya son muy pocas las que están llegando. En cuanto a eso, bueno, se dice que algunas drogas o la marihuana, por su consumo matan las neuronas. Sí, eso es cierto. Sí, aquí lo que pasa es que se alteran los neurotransmisores y la sinapsis. Y a veces hay unas de drogas que lo que hacen es que activan demasiado las neuronas y entonces las matan, pues las intoxican. Porque como decíamos, las neuronas, cuando una neurona se va a morir, libera neurotransmisores y entonces libera sustancias tóxicas y mata todas las de lado. Y entonces, pero esas sustancias tóxicas son neurotransmisores, uno se llama glutamato, que es muy tóxico. Y entonces, si una neurona está súper estimulada, lo va a estar mandando mucho glutamato, que esas son para estar muy prendidos, y entonces las neuronas que están al lado se van a empezar a morir porque van a intoxicarse. Y también por el hecho que pues hay cambios metabólicos, también el núcleo y todos los mecanismos de regulación de neuronas se alteran. Y como son muy sensibles, pues si se le hiciera lo mismo a una célula de la piel, quizás no se muere, pero una neurona, por el hecho de ser muy sensible, por eso se mueren también. Los recuerdos se olvidan o solamente permanecen inactivos. Los recuerdos sí se olvidan. Lo que ocurre es que hay unos recuerdos con los que son impactantes, hay tres tipos de memorias: la memoria de corto, de mediano y de largo plazo. La de corto plazo dura 3 segundos. No sé, esta memoria de corto plazo fue quizá la que la persona que iba ahí atrás que se movió la mano. Entonces pues, pero esa memoria nada más dura 3 segundos, así es algo rápido y se vacía. Hay otra memoria de mediano plazo, que es como quizá lo último que estuvimos platicando en estos 10 minutos. Y luego esa memoria también se va vaciando. Y luego hay una de largo plazo, que es la que supuestamente dura para siempre, como un recuerdo, no sé, cuando me gradué cuando nos graduamos de la preparatoria, entonces pues ahí es algún recuerdo tan fuerte que pues claro que se va a mantener. Pero aquí es el hecho de que la memoria de largo plazo ya no se pierde casi los recuerdos. La de mediano plazo se pierden muchos y la de corto plazo siempre se pierden, pero aquí lo que pasa es que cuando hay un recuerdo muy fuerte, así de algo que fue impactante, brinca directamente a largo plazo, ya no pasa por corto y mediano plazo, se llega a largo plazo y se queda ahí. Nosotros no tenemos la capacidad así de almacenar todo lo que vemos, no todo lo que la memoria, sino nos daría algunas enfermedades así en que se recuerde todo, porque hay unas enfermedades en que sí las personas recuerdan todo y entonces hay un relajo en el cerebro, porque pues hay tanta información que ya no le cabe al cerebro, porque también el cerebro tiene un límite no de aprender, sino de información que puede estar circulando en un segundo. Entonces, si toda la memoria está, si una persona se memoriza
de punto por punto de todos los libros que estuvo viendo en su vida, el cerebro no le caben, porque necesitaría, no por el hecho que no pueda aprenderse, sino por el hecho que tendría que andarlo circulando por el cerebro en un segundo, y no hay capacidad para que sea más rápido el cerebro. Entonces aquí ocurre, los humanos no tenemos esa capacidad de poder recordar todo en la memoria a largo plazo. También en la memoria a largo plazo se nos olvidan cosas. Los que sí pueden recordar todo a largo plazo son los elefantes. Ellos no olvidan, bueno, lo que se considera, ellos casi no olvidan, porque su parte del cerebro de memoria es muy grande. Tiene mucha capacidad para memorizar cosas. Nosotros tenemos mucha capacidad para aprender cosas. ¿De dónde partió el interés por la psicología? La medicina está muy relacionada con la psicología. En el hecho, por ejemplo, aquí no se puede explicar aprendizaje desde el punto de vista médico, nada más, ni desde el punto de vista psicológico. No sé, que faltaría alguna parte. Desde el punto de vista médico está la parte de las neuronas y la parte microscópica, y la parte psicológica están los factores externos y la voluntad, la perseverancia y el carácter. Entonces, aquí los dos tienen que unirse para poder formar una definición así concreta de cómo aprendemos, porque si partimos, simplemente nos va a quedar incompleta la definición, no podemos entenderlo. Si nada más hubiéramos visto las fases biológicas de nuestro aprendizaje, pues no se podría entender todo lo que ocurre. Y si viéramos la parte psicológica, no entenderíamos si vemos la parte biológica, diríamos, pero ¿qué influyen los factores externos? Y si viéramos, no cabrían la voluntad y todo esto, no entraría en la parte biológica, que es la médica. Y la parte psicológica, simplemente no veríamos nada de por qué una neurona se hace más sinapsis que otra, no nada más veríamos factores de influyentes. Y entonces, pues, para que se pueda complementar se necesitan las dos. Y es cierto, sí se necesitan las dos, porque también somos seres biopsicosociales, no somos solo seres biológicos ni seres psicológicos, somos los dos. Regresando a tus novelas, ¿cómo lo manejaste? Porque tú tomas dos partes, que es la ficción y la medicina. ¿No son dos partes que chocan un poco? No, porque muchas cosas de nuestro cuerpo parecen ficción, como por ejemplo que estuvimos viendo de las redes, como esto, parece ficción, no sería algo que veamos mucho en la realidad. Y entonces, pues eso sí sería algo que puede considerarse de ficción. Entonces, es que muchas cosas del cuerpo humano, aunque son verdaderas, para lo que pensamos es ficción. Por ejemplo, las peleas entre el sistema inmunológico, de los que nos protegen contra las bacterias, como una microglía, que es de los microcitos, de los que vimos de los que limpian al cerebro y los protegen. Hay unas batallas que no nos imaginamos, que son así de sustancias y de que unos se comen a otros. Entonces, pues, es algo de así muy que no concuerda con lo que nosotros conocemos. Entonces, sería, si no se pudiera a un libro que diga, a una investigación que diga que ya se comprobó que existe eso, simplemente sería ficción. La red neuronal sería ficción si no se hubiera comprobado que existen redes neuronales, pues por el simple hecho que es como algo fantástico. Bueno, yo te quería preguntar una cosa. Me llama mucho la atención porque tú eres el ejemplo vivo de que la sobreestimulación permite unos niveles de aprendizaje extraordinarios. Pienso en México, en donde tenemos un nivel de preparación bajísimo. Parece que estamos en 6 o 7 años de escolaridad promedio. Y entonces estamos desperdiciando una capacidad que seguramente todos tenemos. Y por poner un ejemplo, la dificultad que tienen los mexicanos que no tomaron como segunda lengua temprana para algún día llegar a aprender otro idioma aparte del español o aparte del náhuatl o la lengua que hablen, la tesis de que sobreestimulándolo y creando estas sinapsis, estas redes, ya se crea como el tejido que permite luego mejores adquisiciones, como que sería una invitación para políticas culturales
en las que se buscara una estimulación muy, muy temprana de toda la infancia mexicana, ¿no? Porque se les deja tan tarde entrar a la escuela, se les va dosificando de una manera tan pobre, y finalmente se sacan unos jóvenes muy mal preparados, unos mexicanos muy poco competitivos. Me parece como obvio, como evidente que debieras de asomarte ahí a donde toman las decisiones de política educativa, justamente para presentarte como ejemplo de lo que se podría hacer con México, y seguramente brincarían por ahí un montón de talentos si se les estimulara de manera temprana. No sé si has pensado en hacer algo así, porque... No, es que debido también porque, como veíamos, el ambiente no es tan poderoso para poder generar inteligencia, porque por eso se vería muchas veces los papás estimulan a algunos niños, y a veces los estimulan mucho, y después los niños por simple voluntad a veces deciden no aumentar las redes neuronales. Aquí también mucho de cuestión de voluntad y de la personalidad de carácter, porque también no se puede forzar a una persona a aprender. Se le puede forzar a leer un libro y a que se presente a un aula, pero no se le puede forzar a que aprenda, porque para aprender se necesita voluntad y también aparte de sentimientos. La persona tiene que estar a favor de que quiere aprender. No se le puede forzar al cerebro, no se puede forzar a una persona a aprender si la persona no quiere. Entonces ahí estaría eso, que también pues no, aquí no, si tendría que cambiar la mentalidad si una persona se le quiere apoyar y esa persona no quiere aprender, entonces simplemente cualquier política, por mejor que sea, nunca lo va a hacer inteligente. Pero por lo menos ponerles un poco las condiciones a ver quién quiere. Es que, bueno, estamos de acuerdo en el fondo, sí. Sí, además, bueno, aquí además casi, digamos que ya ahora en el momento tenemos muchas posibilidades de aprender, que ya los libros son muy baratos. Antes sí se necesitaba el apoyo, como hace 500 años, el gobierno no apoyaba el aprendizaje así como ahora se está, y además no era tan fácil aprender. Antes era, no sé, que un libro valía como el tamaño de como una casa pequeña, entonces pues era mejor comprar la casa que comprar el libro, y la gente casi no sabía leer, muy pocas de los conocían los libros. Entonces pues ahí era el hecho de que no había libros. Ya después con apoyos que empezaron a hacer hace como 500 años en el Renacimiento, que los libros se hicieron baratos por Gutenberg, y después de que se inventó las impresoras ya más rápidas, entonces pues ya con la revolución industrial ya los libros son mucho más baratos, es muy fácil conseguir un libro. Entonces pues es por eso que ahora como que el conocimiento ya está al alcance de todos. Ahora, primero, antes sí existía, desde tiempos muy remotos ha existido la capacidad de poder aprender en la parte biológica, y después la parte ambiental, de que haya libros, haya con qué aprender, no se solucionó hace como 400 años. Ahí empezó ya a solucionarse, y ahorita ya está solucionado, que ya hay libros por todos lados y se puede acceder a ellos. Y ahorita todavía hay un problema más todavía para poder corregir, que sería el ya es solo el último, que es el psicológico, el de la persona que quiera estudiar y que quiera aprender, pero pues por lo menos ya es la voluntad de las personas aprender o no. Ya no depende de que si nació en la ciudad o nació en el área rural, sino ya o si tiene acceso, o si su papá logró conseguir un libro o no logró conseguir un libro, sino más bien ya todos, no importa de dónde vivan, ya pueden conseguir un libro y aprender. Ya bueno, ya no hay tantos como antes, ya como el 99% de gente que no sabía leer, ahora ya gran parte de la gente ya sabe leer. A ver, yo... El problema es que no quieren, ¿verdad? Sí. Yo soy su mamá. Y lo que pasa es que antes se ha enfrentado desde muy chiquito a que sí había como algunos problemas que no le permitían por la edad presentar exámenes. Entonces yo creo que por eso ahorita cuando toma ese tema de que hay barreras, de que hay cosas de que no se están bien estructuradas para los sistemas de educación, pues él al contrario, él trae una idea de que quisiera que su caso sea para que después a los otros que quieren estudiar haya posibilidades, ¿no? Sí. Pero sí tenía al inicio pues que a lo mejor esa partida. Últimamente volvió a tener un despido de otra universidad. Ahora estamos en otra universidad nueva, porque por lo mismo, porque la otra universidad consideraba que no lleva un nuevo rector, que no había que apoyarlo. Entonces ha sido como que su historia, aunque esté muy chiquita, su historia ha sido
de tener un poquito De pelear con el sistema educativo, ¿verdad? Pero o sea, sí, luego sí, o sea, bueno, se meten cartas, solicitan permisos para que lo dejen presentar exámenes y lo examinan mucho y después ya van permitiendo sacar, ¿no? Eso es hasta la secundaria. Después de la secundaria ya no hay problema por la edad. Todavía fue para poder le permitían juntas primaria y secundaria. O sea, a lo mejor por esa parte ya como que un tema que ya no quiero tocar. Bien. Y esto que tocas, ¿qué consejo darías, justamente fundado en tu experiencia, para que psicológicamente tuvieran ganas? Ya están los libros ahí y no tienen ganas. ¿De dónde sacas tú las ganas? Tengo entendido, porque conozco a tu abuelo, a Héctor Anaya, que estuvo aquí en una de las pláticas que nos ha dado, y platicando me contaba algo que tú me recordaste ahora a la entrada, que jugaba contigo antes de que supieras leer y escribir con un globo terráqueo. A lo mejor si nos cuentas esa anécdota y nos explicas qué parte de sentimiento, de amor fue asociado a ese juego que despertó en ti esta curiosidad por seguir aprendiendo, que a lo mejor es lo que a estos malvados les falta. Tener un abuelo así. Si nos pudieras contar esa parte psicológica, ¿por qué para todos están los libros puestos? ¿Por qué tú sí vas a ellos y los demás no? Pero los de aquí también van porque ya llegaron a este nivel, pero hay mucha gente que está como vacunada contra la lectura. ¿Qué es lo que a ti te llama esto que es tan sencillo de decir pero tan difícil de alcanzar, que es lo que cursimente se llamaba antes el amor por el conocimiento, que parecía que todos lo tuviéramos bien repartido y ya demostraron que no? ¿Qué es lo que te ha movido a ti? Pero no me vayas a decir nada más amor al conocimiento, sino ¿qué es lo que te mueve? ¿Por qué te interesa tanto? ¿Por qué te despertó desde muy niño el afán de saber más? Primero por el hecho de encontrar algún gusto al estudio, puede ser por alguna meta de que algo en el futuro, un mecanismo, una forma muy eficaz para poder que a una persona le guste. No sé, si una persona estudia literatura, si quiere, no sé, hacer algo en el futuro, pues quizá eso lo pueda animar. Otra puede ser, como a mí en medicina, como a mí me interesa ayudar a la gente en el futuro, pues hay una meta que a largo plazo que pues anima a seguir. Y también, bueno, influye también encontrarle lo divertido al aprendizaje, como Cicerón decía, acerca de que hay que estar enseñando divirtiendo o también aprender divirtiendo, porque lo mejor sería aprender algo de forma didáctica, porque esa es una forma mucho más eficaz de despertar el conocimiento, como el interés. Pero aquí lo que necesita es, creo que encontrarle como lo mejor al conocimiento, que quizás un libro no es así muy atractivo en algo, pero buscarle algo que quizás si a una persona no le gusta algo en un libro, encontrar lo que sí le gusta. Quizás no sé, si en Sócrates una persona le parece muy pesado algún párrafo, encontrarle lo que le gusta de este pedazo. Entonces pues lo mejor sería buscarle como un gusto al estudio, y también que el estudio no sea como un castigo, porque para algunos llega a ser como los papás los empiezan a forzar mucho. A veces los niños llegan hasta pensar que aprender es un castigo en lugar de ser un gusto. Entonces que al ser considerar un castigo, pues ya como piensen que es el castigo, pues ya no lo van a querer aprender, van a ser hostiles contra eso, contra el aprender. Entonces a lo mejor sería encontrarle un gusto, y también influye esa parte emocional de que pues buscar alguna meta, de algo que se quiera en el futuro. O sea, el juego y el aprendizaje van como de la mano. A ver, ahí hay más. Bueno, hay muchos aspectos positivos en ti, porque pues eres muy joven y has llegado así muy rápido a una posición pues intelectualmente alta. ¿Cuáles crees que son los aspectos negativos que esto traiga en tu vida? ¿Crees que hay aspectos difíciles para ti, o que así, por ejemplo, pues tienes 14 años y has madurado muy rápido? ¿Crees que eso repercuta de una forma negativa, o hay algunos aspectos negativos?
No, aquí por el hecho también de que pues también no hay que, cuando se estudia no hay que dedicarse totalmente al estudio, así de que creo que cuando se va a estudiar dedicarse al 100% al estudio, quizás se estudia en 5 horas en la tarde, estudiar al máximo en estas horas, pero sí pero también hay que como tener diversificado el tiempo, de que no solo sea todo estudio así, igual que no hay tiempo para todo, hay tiempo para estudiar, para poder para divertirse, para jugar, para descansar, hay tiempo para todo, por eso es mejor como administrar también los tiempos. Entonces debido a esto pues lo mejor sería pues también no darle prioridad total a un solo tiempo, sino más bien si hay un tiempo para aprender, pues aprovechar ese tiempo al máximo, para de esa forma disponer de otro tiempo para otra cosa. En este caso sería por el hecho de que es bueno tener como diversificado la vida, así de tener varias cosas y dedicarle lo máximo a todo lo que se tenga en la vida, aunque sea de juego o de diversión, así de hobby, también dedicarle lo máximo. Entonces de esa forma pues primero se ahorra el tiempo y también se puede, así bueno, yo pensando de que yo tengo diversificado el tiempo, no todo el tiempo me la paso estudiando, también estoy tiempo con mi familia, también tengo así estoy en los deportes, en el hockey sobre hielo y en el taekwondo. Entonces también así que no altera con tal de que se respeten los tiempos. También el hecho de sobreestimular el cerebro, sí hay que sobreestimularlo, pero no hay que gastarse todo el tiempo, porque a veces en que sí sobreestimula, pues puedes estudiar 12 horas y pues también ahí no tiene caso. También hay que sobreestimularlo, pero hay que lograr sobreestimularlo en 3 horas o en 4 horas. Entonces también aquí que influye es organizar el tiempo, y de esa forma pues hay momentos para todo. Bueno, eso te lo preguntó ella porque es la más joven del salón, después de ti. Bueno, allá está Pascual, a ver. ¿Cómo se da tu relación con los otros compañeros? ¿No asistes a clases? ¿Si asistes a clases? ¿Estás interactuando con ellos? ¿Tienes enseñanza tutorial directa con maestros? ¿Cómo te ven? ¿Cómo te ven tus compañeros en aula, ¿no? Con la diferencia de edades? ¿Y cómo se da tu relación con los maestros? Bueno, yo con los maestros voy en forma así de que estoy con cada maestro en forma tutorial, pero como las clases las tomo también en la misma escuela de medicina, en el mismo edificio, en esa área, pues de esa forma pues cuando voy pasando me encuentro con mis compañeros, y algunos trabajos que son así de grupo, como equipos de que hay que hacer cirugías o algo que se tiene que hacer más de uno, entonces pues sí se necesita que pues ahí sí tengo interacción con mis compañeros, aunque claro que tengo con mis maestros de forma tutorial, como si voy ahí a tomar clases ahí a esa escuela de medicina, ahí entonces, a la Universidad Panamericana, entonces pues me encuentro con mis compañeros en cualquier momento, y no así me puedo relacionar con ellos como cualquier persona. Otra pregunta, pero más bien por el lado científico. Mencionabas que, o a lo mejor no entendí bien, mencionabas que las neuronas no se reproducen, las tenemos en una cuota definida, se van muriendo y esto impide que haya una recreación del mundo neuronal. Yo no estoy seguro, pero por ahí anda un rumor al menos, o una investigación, de que las neuronas sí se descubrió que sí se están reproduciendo y que puede haber algún modo de estimularlas. No sé si sabes algo de esto. Sí, aquí en ese caso las neuronas, sí la neurona no se multiplica, es cierto. Lo que se multiplica es la célula madre, la célula que antes hay unas células que antes se convierten en neuronas. Esta célula antes de convertirse en neurona tiene la capacidad de dividirse. Cuando una vez que es neurona ya no se multiplica. Por eso, como decía aquí, las células del epéndimo que puse en el ciclo cefalorraquídeo, abajo de ellas hay células madre, de estas células que tienen capacidad de fabricar neuronas. Por eso hay una balanza, por eso eso también impide que la muerte neuronal de 50.000 diarias vaya a repercutir tan fuerte en el cerebro, porque hay una compensación, no se multiplican neuronas, sino llegan nuevas neuronas. Por eso las gliolas de la célula madre. De la célula madre se dividen y generan nuevas neuronas. Esto es lo que es, por eso que están las gliolas radiales, para que cuando acaben de hacer la neurona, que se acaba de la célula madre se dividió y formó una neurona, entonces esa para que tienen que viajar a un lugar, entonces por eso existen las gliolas radiales. Si no, debería ser encontrado, toda la gente tiene gliolas radiales, y si no se necesitaran se hubieran muerto las gliolas radiales.
pero sí existen porque hay neuronas nuevas que todo el tiempo necesitan que alguien las guíe. Eso me aclara, sí. Una cosa más. Hace tiempo leía un libro muy interesante de Eduardo César Manibruno, español, que se llama El telar encantado. Y ahí César Man era un cardiólogo, seguramente lo has oído mencionar, murió hace unos pocos años. Era un científico más o menos eminente y planteaba un estudio sobre los seres ferales. Estas personas que por alguna razón fueron aisladas del contacto social, las escondieron porque eran hijos de un matrimonio, no de un matrimonio, sino de una escapada de la esposa, de la mujer. Había quedado embarazada, entonces habían tomado al niño desde recién nacido, lo habían escondido, lo habían alimentado y había crecido al margen de la sociedad, solamente alimentado a través de la puerta. Cuando los descubren, no tienen justamente la sinapsis, no tienen las redes, y aunque son estrictamente un homo sapiens, por todo, no han logrado, por falta de contacto social, por falta de lenguaje, que también es un factor importante para expandir la capacidad de las neuronas, es así como un software sobre el hardware de las neuronas, el lenguaje, así me lo imagino. Resulta que son muy difíciles de aclimatar a la vida social, de adaptarlos, porque como no tejieron las redes en su momento oportuno, se quedan como seres ferales para siempre, sin poderse integrar socialmente. ¿Esto es cierto? ¿Hay algún plazo límite para crear las redes? ¿O se pueden crear redes siempre? ¿O se necesita ya cierta edificación de redes para luego armar estructuras más complejas hasta que, como dices, que la caminata sea algo tan habitual que ya están pegadas las neuronas? Aquí algo que ocurre es por las redes siempre se multiplican, pero entre más se va aumentando la edad, es más difícil que se fabriquen. Por ejemplo, caminar, una persona puede a los 10 años aprender a caminar, aunque le va a costar mucho trabajo porque las redes neuronales ya no se van a fabricar como deberían. Y claro que a los 15 años ya no va a poder caminar porque pues ya ese tipo de redes neuronales ya no se va a fabricar. Pero el hecho de en general que todas las redes neuronales se fabriquen, durante la vida sí se fabrican, pero hay unas que no, como el de poder ver, el de aprender a ver, esas a los 5 años ya no pueden fabricarse. Se tienen que aprender a ver antes de los 5 años, por eso los que están ciegos o algo tienen que tratarlo rápido, o los que tienen estrabismo, para que antes de los 5 años logren ser operados y que puedan ver, si no ya no pueden ver porque no van a aprender. No tienen defecto óptico, pero no ven, ¿verdad? No saben ver. Y también aquí es el hecho de que para hablar también hay un tipo de límite entre los 3 y los 10 años, aunque se puede aprender a hablar después, pero cuesta mucho trabajo. Pero hay unas redes que sí son las que no, esas sí son definitivamente que ya no pueden fabricarse una vez que se pasó la edad, como las de caminar, las de ver, las de oír, todas esas ya no, esas que se pasan el tiempo y caducan y ya no sirven, ya no pueden volverse a hacer. Y para espantarlos, para el nivel del estudio, ¿a qué año recomiendas tú que deben de empezar a fabricar redes antes de que se les pase la oportunidad? Bueno, a lo mejor sería desde la niñez, pero cuando ya se pasó la edad, pues bueno, nunca hay una edad límite, aunque lo mejor, entre lo más joven posible es mejor aprender, porque pues hay más capacidad de las redes neuronales de formarse, pero así de que todas las personas pueden aprender, pero lo más recomendable es que lo antes posible. Si ahorita una persona tiene 20 años y se quiere y va a estudiar, entonces mejor que estudie en este momento y que tiene 20 años, no cuando tenga 25 y se acuerde que va a querer estudiar. Entonces pues, eso sería también lo recomendable, que claro, no se puede regresar el tiempo a la niñez para querer aprender, pero por lo menos en el instante en que ya se decide, pues ya empezar, no esperarse un tiempo porque avanza la edad, las redes neuronales van envejeciendo. Pues alguna cosa más, a ver. Sí, muchos autores manejan el hecho de que el ser humano nace con un cerebro que todavía no está desarrollado, que tiende a desarrollarse hasta los 3 años, algunos dicen que hasta los 3, otros a los 5. Ahorita tú comentas como un lapso más amplio, ¿no? De 3 a 10 años. Sí, aquí es el cerebro sí ya está formado así, la estructura, lo elemental, el poder respirar, el poder hacer ruidos,
y eso sí, y mover las manos, todo, eso sí se puede, ya está madurado. Aquí lo que pasa es que el cerebro es tan complejo que le cuesta años poderse, así como se puede decir, fabricar todos los sistemas, todas las redes. Es por el hecho de que es tan grande, son 100 metros cuadrados, que el cerebro tiene, lo primero que organiza es lo elemental de respirar y todas las funciones básicas. Después va avanzando, pero aquí se puede decir que el cerebro se sigue desarrollando durante toda la vida, aunque claro que pues ya de adultos el cerebro se desarrolla en el hecho de que se fabrican más redes neuronales, no porque se hagan nuevos centros nerviosos. Pero aquí es por influye muy, aquí el lapso se puede romper, como aprender a leer una edad promedio 5 o 6 años se puede romper por la estimulación. Aquí influye mucho la estimulación porque creo que hay un límite, no se puede aprender a leer al 1 o 2 años porque no se ha aprendido a hablar, pero hay un cierto tipo de flexibilidad en los tiempos que se dicen de cuándo se debe aprender algo. Pues Andreu, me complace mucho agradecerte la conversación que hemos tenido, yo creo que fue muy ilustrativa para todos y de verdad muchas gracias por habernos acompañado. De verdad, y sigue adelante, vas de maravilla. Sí, muchas gracias. Gracias. Si quieren